Ya no me llega el tema. ¿Sí, hermano? ¿Sí? ¿Sí recuerdan, hermano? O sea, la iglesia cristiana tiene un plan, tiene un propósito, tiene visión, tiene un aspecto especial. O sea, la iglesia cristiana no es algo más en nuestra tierra. Miren, hay pausa, mi hermano, para que no se espante. Razón que los apacienta con conciencia y con inteligencia. Hay una traducción que les dice sabiduría, ¿sí, hermano? Y es decir, en el temor de Dios, solo el temor de Dios, ¿sí? Hablamos del propósito de Dios. ¿Qué es ese propósito de Dios, amados? ¿Qué es el propósito que Dios ha dado a nosotros? Primera de Corintios, ¿sí, hermanos? Eso está en Segunda de Corintios capítulo 4, ¿sí? Entonces, hablamos de que todo el poder y la excelencia siempre va a ser ¿para quién? Para Dios, porque nosotros simplemente somos una vasija que Él llena, y todo el reconocimiento y la gloria siempre va a ser para Dios. Entonces, el propósito está en relación, ¿sí, hermanos? A tener una vida para exaltar el nombre del Señor sobre todas las cosas. Número 2, para derribar las obras del diablo. Número 3, para ser un auto. Esperemos que. Pero no hay más. Lutero hablaba en lenguas. ¿Sí? Ay, eso es para una clase así como más avanzado, ¿verdad, hermana? Porque mi hermano decía, ay, ¿de qué nos están hablando? Ok, ya nos vamos a regresar a la base, hermano. Esté tranquila, ya estamos aterrizando. ¿Sí? La iglesia metodista supuestamente lleva los métodos, las reglas conforme a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Ahí sería pecado, por ejemplo, que Jonathan estuviera con su esposa sentada. ¿Sí? Bueno, sentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer tendría que estar de este lado y el hombre tendría que estar de este lado. Porque la mujer aprende en sujeción allá y los hombres pues, son los chichos de este lado, ¿no? Entonces, la iglesia bautista surgió, esa es toda otra historia, ¿sí? Esa iglesia bautista viene de una ruptura, ¿sí? La iglesia bautista viene de una ruptura de los abanabautistas, abanabautistas, así se llamaba, ¿sí? Ellos eran normalmente tradicionales legalistas, ¿verdad? Estaban bien formados en todo, hermano. Entonces rompe y surgen los bautistas. De estos bautistas, hermanos, sí, pues los bautistas normalmente no le creen en el orar en lenguas. La sanidad divina dice que Dios tiene medios, y es correcto, se habla de la medicina, ¿no? Pero usted debe de saber que Dios lo sana, y usted puede experimentar el poder de Dios, porque ¿acaso el poder de Dios se ha cortado? Claro que no. Señales, prodigios, son vistos hoy en día. ¿Los milagros de Dios existen? Entonces, nosotros sabemos que Dios hace milagros, ¿no? Entonces, ellos, aunque no están cerrados a los milagros, tampoco creen que si oramos ahorita en este momento puede sanar la persona, o puede restaurar el tejido, o puede restaurar la vista. Ellos no lo creen, ¿no? De igual manera el presbiteriano, ¿sí? Están más apegados a muchas cuestiones, ¿sí? De las reformas. Entonces, hay muchas cosas. Ahora, tan fácil que es todo esto para evitarnos tantos líos, ¿verdad? Si nosotros decimos iglesia evangélica, le está encerrando ¿qué? Todo lo que hay en los evangelios, ¿sí? Así de simple. Vivir todo lo que está escrito en los evangelios, ¿sí? Entonces, todas las líneas, por ejemplo, cuando usted dice evangélica, quiere decir que creen los dones.
quiere decir que cree en la sanidad, quiere decir que cree en los milagros, quiere decir que cree en la liberación. Ahora, ¿qué hay de lugares a lugares? Porque también depende mucho de la instrucción y de la vida, del liderazgo que esté en ese lugar, ¿sí? Pero normalmente, hermanos, sí, la iglesia cristiana, nada más por decirse cristiana, quiere decir que sigue las reglas de Cristo y que vive lo que Cristo enseñó, ¿sí? Así decir, una iglesia cristiana vive todo lo que Dios le habló en la Biblia. Cree hasta en la resurrección de muertos, ¿en verdad? Entonces, existe la resurrección de muertos. Dios puede resucitar un muerto, en verdad, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos iglesia cristiana, entendemos que Dios nos llamó fuera de él, ¿sí? Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Ahora fíjense bien, yo quiero que usted vea lo que dice 1 Corintios 15. Ya llegó. 1 Corintios 15, verso 58. 1 Corintios 15, verso 58. Ya está ahí. ¿Me ayudas con usted? 1 Corintios 15, verso 58. Amén. Por favor, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Sí, hermanos? Fíjense bien lo que dice la Escritura, porque eso es vital. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. ¿Qué dice ahí? Sentados. Firmes y constantes, pero no dice que estén sentados, ¿o sí? Dice que deben de estar, ¿qué? ¿Pero qué? Creciendo, ¿en dónde? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué? En vano. Entonces yo quiero que usted vea ese peso de realidad. Su trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Su trabajo en Cristo no, pero usted debe de estar, ¿qué? Firme y constante, ¿sí? Entonces, en la iglesia cristiana, ¿sí? Nosotros sabemos que el congregarse es importante. En la iglesia cristiana nosotros sabemos que venir a las reuniones es importante, porque yo estoy viviendo una constancia en la doctrina de Cristo, en la palabra de Dios, en la enseñanza que Dios ha puesto para mi vida, ¿sí? Pero no solamente vengo a oír, sino vengo a ¿qué? A crecer y ¿qué? Y disponer mi vida para la obra del Señor, ¿sí se entiende? Es decir, yo me tengo que empezar a involucrar en una actividad, ¿sí? En el evangelismo o en la enseñanza, en la alabanza. ¿Qué le gusta a usted? Alabanza, o sea, preparar el canto, o sea, preparar la voz, a tomar el instrumento, porque tengo que dar mi vida para Cristo, ¿sí se entiende? Entonces es eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le gusta a usted? Ayuda, él es complemento, o sea, las ayudas deben de estar en todo momento, o sea, son ayudas, esos son dones, eso que él dice no le sale así, es un don que Dios puso en su vida desde que nació. Ahora, todas las actividades en las cuales nos involucramos y vamos creciendo, vamos desarrollando, dice que nuestro trabajo no es en vano. ¿Para quién? Para con el Señor. Entonces, todas esas actividades que nosotros hacemos, nos involucramos en las tareas, nos involucramos en las actividades, ¿sí? En las cosas que hacen falta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué le gusta a usted? Eso es todo, hermana, ¿eh? Ya tiene coro, ya ve, gloria al Señor, ¿sí?
Igual, de igual manera, si a mí me gusta la alabanza, yo tengo que involucrarme, ¿sí? A ver, ¿y a usted qué le gusta? Yo dije también ayudar, eso es todo, entonces de un corazón, un sentir, ¿verdad? O sea, es eso, es que si nos gusta la alabanza, nosotros debemos de involucrarnos en la alabanza, ¿no? ¿Sí? Fíjese, cuando nosotros vamos desarrollando, nosotros vemos, ¿sí?, qué es lo que Dios tiene, ¿no? El servir, el ayudar, el hacer las actividades, ¿no? Entonces, nosotros nos involucramos en las tareas, en las actividades que hay. En la iglesia hay muchas cosas que hacer. Entonces dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo cuándo? Siempre. O sea, en la mañana decíamos, el que obedece, crece. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas en obediencia, vas creciendo. ¿Amén? Entonces, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Ahora, fíjense bien, porque cuando nosotros empezamos a ver toda esta realidad, es importante que nosotros la vivamos. Primera de Tesalonicenses 5, verso 13. Primera de Tesalonicenses 5, verso 13. Y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con qué? Con los otros, hermanos, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted vea ahí una realidad tremenda, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5, verso 13, ¿sí? Ahora fíjese bien, vamos a leer un poquito más para que usted lo tenga ahí todo completo, ¿sí? Verso 12. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ¿qué dice ahí? Entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. ¿Qué quiere decir amonestan? Y se falta, y seca la nariz, ¿no? ¿Sí? Bueno, fíjense bien ahí. Y dice, y que los tendréis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz, ¿qué dice ahí? Entre vosotros. Tengan paz entre ustedes, entre nosotros. Entonces, la iglesia cristiana se denomina o se determina, hermanos, ¿sí?, por tener la paz entre todos nosotros, ¿sí? Fíjense bien, aquí no dice que idolatres. ¿Lo dice así? ¿Cómo dice? ¿Que le prenda su veladora? ¿Qué dice? No sé ni qué dice, ¿dónde estamos, hermano? Ahí en el verso 12, rogamos, hermanos, que nos conozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre vosotros, ¿sí? Entonces, ahora fíjense bien, quiere decir que en la iglesia cristiana nosotros vivimos la paz. La paz. Todos somos enseñados y desarrollados a vivir en la paz. ¿Cómo podría yo desarrollar en la paz? ¿Cómo? Orando. ¿Sí? Filipenses 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, versos 6 y verso 7. ¿Llegó? Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo. ¿Qué dice ahí? Jesús. Ahora fíjense bien, hermano. Nosotros podemos tener la paz los unos con nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué de repente podría surgir algo así como que diciendo, pues aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de oración. ¿Por qué más?
somos muy humanos. Todavía queremos manejar las cosas por nuestras propias armas, ¿sí? Pero no necesitamos la vida con Cristo, necesitamos la verdad de Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Vamos a ver ahí lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. ¿Ya llegó? Ahí está el verso 17. Vamos desde el 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, console vuestros corazones, dice, y os confirme, ¿qué dice ahí? En toda buena palabra ¿y qué? ¿Qué dice ahí? Y os confirme en toda buena palabra ¿y qué? Ese es, hermano, la meta, que usted pueda hacer un testimonio de la verdad de Dios, que sus acciones, que sus reacciones, que todo lo que usted haga, lo haga por quién, porque es dirigido por quién, por Dios. Yo pensaba que traía un gusano, y yo dije, ahora sí, ese gusano puede quedar invidente, pero no es gusano. Entonces, ¿sí se entiende, hermano? ¿Sí? O sea, el motivo de la iglesia tiene un propósito, ¿sí? Y lo principal que dice ahí, console vuestros corazones y os confirme, ¿sí? Os confirme. El Señor siempre te va a llevar a confirmar todas las cosas que son correctas en Dios. ¿Cuándo? Cuando eres guiado, cuando eres dirigido por el Espíritu Santo, ¿sí, hermano? Cuando tú te dejas mover por Dios, ¿sí, hermano? Usted va a saber que darle un coscorrón a alguien no es bueno, ¿sí? Que al contrario, que también las palabras, hermano, dañan, que las palabras hieren, que las acciones lastiman, y hay que ser prudentes, hay que ser sabios. Entonces, el Señor te lleva de la mano a un desarrollo, un crecimiento. ¿Sí vamos bien, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo ese desarrollo, sabemos que la iglesia tiene su valor, sabemos que la iglesia no es algo que se dio por darse, sabemos que tiene su origen ¿en dónde? ¿Sí? En la resurrección de Cristo, ¿sí, hermano? Apegados con Dios. Ahora fíjense bien, hermano, porque cuando yo entiendo todo esto en mi vida, en mi corazón, ¿verdad? Entiendo que el Señor tiene una realidad para mi vida, ¿sí? Quiero que usted vaya a Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. ¿Sí, mis hermanos? Si yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta qué? Ahora fíjense bien, mira. Toda esta realidad en Cristo nos va a llevar a entender un propósito específico, ¿sí? Toda esta realidad de Dios nos va a llevar a entender un caminar diferente, ¿sí? Yo quiero que usted vea una realidad en el Señor, ¿sí? Porque cuando nosotros venimos delante de Dios, cuando nosotros venimos con el Señor, vamos a entender su fidelidad. Pero dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué? Ahora fíjense bien. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el Sinaí, es decir, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿sí? Y atravesó el Mar Rojo, ¿verdad? ¿Sí? Llegó al monte Sinaí. Y estando en el monte Sinaí, dice que se les dieron, ¿qué? Leyes. Les dieron estatutos, les dieron ordenanzas, para que se dijera de ellos,
pueblo entendido es este y sabio, que teme a su Dios. ¿Sí, hermanos? Ahora, cuando nosotros venimos y tenemos una confrontación directa con Dios, de igual manera son órdenes, ¿sí? Son mandatos que el Señor nos dice. Alguien me pregunta, hermano, ¿puedo predicar el Evangelio? Eso no me lo tienes que preguntar a mí, Dios te lo dijo que quisieras. ¿Sí? Dios te lo dijo, ¿sí? Hay quienes me han dicho, ya no vaya a enseñar a tantos lugares. Y yo le digo, eso es lo último que puedo dejar de hacer. Podría yo dejar de comer en todos los lugares, pero dejar de enseñar, eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer porque eso me lo mandó y me lo ordenó ¿quién? ¿Sí se entiende? Pues hay cosas que yo no puedo dejar de hacer y hay cosas que yo no tengo que preguntar porque ya están expuestas. Ya es una confrontación que Dios da directamente a tu vida. Ahora no lo vas a hacer por hacerlo. Tienes que ser enseñado. ¿Sí? Tienes que ser instruido para llevar las buenas nuevas del Señor. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, cuando yo empiezo a entender toda esta realidad, entiendo un orden, ¿sí o no? Dice la Escritura que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Y que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía, ¿sí o no? ¿Sí? Y Dios trajo un orden, ¿sí o no? Un orden. En ese orden, nosotros debemos de entender la realidad, ¿verdad? Hay muchos que dicen, ¿cómo se formaron las nubes? Vaya usted a Génesis, capítulo 1. Y aquí hay sabiduría. Fíjese bien lo que dice la Escritura, ¿eh? Dice la Escritura, verso 6, y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. ¿Sí dice así o no? Dice, y sepárense las aguas, ¿de qué? Entonces, esas aguas se convirtieron en ¿qué? En nubes. Entonces se levantó y es por eso que usted tiene las nubes. Hay expansión entre las aguas y de las aguas. Entonces, esa parte que subió se formó ¿en qué? ¿Verdad, hermanos? H2O en sus tres formas, que son líquido, o sí. ¿Sí o no, hermano? Sí. Entonces, de ahí vino ello, ¿sí, hermanos? Eso ahí, o sea, Dios confronta hasta la ciencia, porque las nubes tienen peso. Y muchos piensan que no pesan, pero las nubes tienen peso, que pesan toneladas. No es cualquier cosa que está ahí flotando. ¿Cómo se explica que estén allá arriba? Entonces, cuando nosotros venimos a entender esa realidad y la grandeza de Dios, simplemente por ver esa nube que se mueve con tanto peso, que no tiene motor, que no tiene nada, usted ve de la creación que Dios hizo. ¿Sí? ¿Sí se entiende, hermano? Pues se les ve ya más los dedos. Pero esa es una realidad, ¿sí, hermano? Entonces, cuando nosotros vemos esta separación de las aguas, eso es grande de nosotros como humanos. ¿Sí? Y para aquellos que dicen que las nubes no pesan, claro que pesan. ¿A poco? Si ustedes creen que están ahí volando así nada más porque sí, ¿de dónde les sale tanta agua entonces? Eso tiene peso. Eso no, pesan toneladas, esas nubes que usted ve allá volando en los cielos. Entonces, nada más vea esa área, la creación, que dice que dividió las aguas, ¿sí o no? Hay expansión entre las aguas, sepárese las aguas ¿de qué? De las aguas. Entonces, se elevó y usted tiene esas nubes que en un principio eran azulitas, bonitas, blanquitas, ¿verdad? Y ahora ya se ven negras, como el mundo las va manifestando, ¿no? O sea, pero es un detalle, ¿sí?
¿Estamos bien? Entonces, los apóstoles, regresando al punto de Mateo 28, en el verso 19, la escritura marca que los apóstoles salieron y predicaron el evangelio y bautizaron. Y tenemos el libro de los Hechos con grandes riquezas. Entonces, cuando nosotros venimos y entendemos la vida de la iglesia, entendemos que la iglesia tiene para nosotros propósito, visión. ¿Sí, hermano? Un desarrollo, una meta, llegar a ser ¿qué? ¿Llegar a ser qué? Más que discípulos. ¿Qué? Hable ahora, la calle para la próxima que le toque enseñar. Hermanos, la estatura del varón perfecto, la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, ¿sí? Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su Espíritu Santo, hermano, nos llevó a vivir en la santidad, en esa guía, en esa dirección. Cuando ustedes ven el libro de los Hechos, ustedes ven todas las cosas que acontecieron y cómo el Espíritu Santo, hermano, estaba, ¿verdad?, llevando una vida cristiana, ¿sí? Hay una base doctrinal muy esencial que toda iglesia debe de conocer, ¿sí, hermano? Y es a lo que le llaman un perfil doctrinal. ¿Qué entendemos por perfil doctrinal? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué más? Perfil doctrinal. No vayas por esa palabra de perfil. ¿Qué es mi perfil? No, perfil. ¿Qué es un perfil? ¿Qué es? Sí, pero vamos allí. Perfil, hermano Juan. Un perfil. Ahora fíjense bien, nadie de ustedes ha hecho un currículum. Ahí usted pone su perfil, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Completo. Sí, usted, hermana. Porque Alexis me lo quiere decir, pero no le escuché nada. Nombre. No, edad, no, ya no nos la den. No, estudios. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Egresado de, y todo así. Entonces es todo un perfil. Cuando nosotros hablamos de un perfil doctrinal, ¿sí?, estamos entendiendo que manejamos una base para desarrollar y encauzar el propósito de Cristo. ¿La iglesia lo tiene? Toda iglesia cristiana debe de tener un perfil en desarrollo, ¿sí? O tiene que tener su perfil doctrinal bien trazado. Y tiene que tener todas las bases esenciales y vitales. Lo más básico que usted debe de tener en su perfil doctrinal sería que usted conoce la doctrina de ¿qué? De la salvación. 2. La doctrina de la santificación. 3. La doctrina de bautizo del Espíritu Santo, ¿sí? O ¿sí?, el bautismo del Espíritu Santo. 4. Sanidad divina. 5. Segunda venida de Cristo, ¿sí? Usted sabe que Dios lo salvó, ¿sí o no? Que Dios lo justificó. Romanos 5, verso 1. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? Sí, tan despierto, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Ya díganme la verdad. Somos muy haciendo una cita. ¿Sí siente que sí? Si no, mira, hermano, el martes nos vemos y aclaramos todas las dudas que tengan. No, sí, verdad. Salvación, justificación. Salvación, santificación, bautismo de Espíritu Santo, ¿sí? Sanidad divina y segunda venida de Cristo. Como base, ¿sí, hermano? Como base, ¿por qué? Porque existe y es. De hecho, usted debe de anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es para usted. La sanidad divina también usted debe de heredarla y poseerla. Y debe de usted de aguardar en santidad la segunda venida de ¿quién? El proceso de santificación es algo que yo vivo diariamente, ¿sí? Ya no grito, ya no me enojo, no corro, no empujo, no tiro, ¿sí, hermanos? O sea, empiezo a vivir una vida santa, una vida apartada, una vida pura, una vida íntegra, ¿sí?
ya no digo mentiras, ya no le echo la culpa a alguien, ya no vivo sentimentalismo, emociones, ¿verdad? Vivo mi vida íntegra, con convicciones a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? Vaya meditando las dudas en los dos hermanos que nos vamos a ver si Dios lo permite. ¿Sí? Entonces, hay todas estas áreas que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana son muy importantes. ¿Sí, hermano? Porque nosotros como iglesia tenemos que tener un perfil mínimo. ¿Sí? O sea, si usted va a enseñar a alguien, ¿qué le va a enseñar? Primeramente que ¿qué? Que Dios lo salva. ¿Sí? Número 2, ¿qué le va a enseñar? Que debe de ir limpiándose. ¿Sí o no? Que debe de dejar de pegarle al marido. ¿No? ¿No? O de sentirse macho mexicano. ¿No? Ya cambió, dice, ya no le digo esto. Ok, fíjense bien, o sea, la santificación, ir en un proceso de limpieza constante, diario, ¿sí, hermano? Por eso yo necesito la palabra diario, por eso yo necesito orar diario, por eso yo tengo que buscar mi día en el cual yo me aparto, me separo, ya sea con mi esposa o con mis hijos, y ayuno, y hablo al rey. Mire, hermano, qué hermoso sería que usted pudiera practicar eso. Si usted tuviera un día a la semana, imagínense mi hermana Betty, con toda la pandilla que tiene usted ahí, gloria al Señor, todos ayunando, hermano. El reino de Dios establecería ahí, cosas poderosas se verían. En verdad, hermano, porque son muchísima familia. Imagínense un día que ustedes dijeran, ese día vamos a ayunar para Dios y vamos a rogar que el reino de Dios se establezca en esta casa. El diablo se va a ir. Primero se va a agitar, porque va a decir, ¿cómo que me quieren sacar de este lugar? ¿Sí? Pero después no le va a quedar otra cosa más que eso. Porque el reino de Dios está ahí, hay un pueblo y hay una familia que está pidiéndole a Dios. Entonces cambian las cosas. Entonces, ¿sí se entiende? O sea, la santificación, yo la necesito en mi vida. ¿Sí? Y los medios para santificarme es, número 1, la palabra de Dios. Número 2, la oración. Número 3, el ayuno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, entonces, yo empiezo a vivir un detalle en cuanto a lo que es todo el perfil doctrinal. Número 2, hermano, entiendo que hay, hermanos, sí, un gobierno dentro de la iglesia, en la cual dentro de la iglesia la cabeza y el soberano sobre todas las cosas es Cristo. Es Cristo, hermano, ¿sí? Y todos nosotros caminamos y somos instruidos para llegar a la estatura del varón perfecto. Ya hay un grupo ministerial, un pastor que debe tener a sus ancianos, los ancianos deben tener a sus líderes, los líderes a su vez tienen que tener líderes, y estos líderes llegan al mundo. ¿Sí? Pero pues si estos somos pocos, no importa. Dios salva con pocos, con muchos, pero es necesario tener el orden y la realidad del gobierno. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Dicen muchos, dicen el pastor y su cuello, ¿no? O sea, porque la mujer es la que lo mueve. No es cierto. Es Cristo. ¿Sí? El pastor tiene que tener a su cuello y es la mujer porque es la que lo hace que se mueva su cuello. Eso que Dios nos perdone. Bueno, para los que dicen eso, porque a lo mejor ustedes dicen, no sabíamos esa, pues ya me la aprendí. Pero esa es una realidad, o sea, la cabeza es Cristo. Los ancianos son extensiones de madurez en la iglesia, ¿sí? Y esos tienen alcance porque son como brazos. Dentro de esos brazos, hermano, hay una estructura de liderazgo. Y dentro de esa estructura de liderazgo, hermano, se desarrollan visiones y propósitos. Entra alabanza, entra evangelismo, entra intercesión, entran todo lo que son las tareas, hermano, de decanes, de mujeres, maestros de niños, todas las actividades y desarrollos que se deben llevar dentro de la iglesia.
ayuda, ¿no, hermano? ¿Sí? Entonces, son cosas, hermano, dependiendo del desarrollo y el crecimiento que hay en cada integrante de la iglesia, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos tener esa realidad en Cristo, pues bueno, debemos de saber que el Señor nos lleva de la mano para poder cumplir su plan y su propósito, ¿sí, hermano? Entonces, eso es importante que yo lo tenga. Fíjense bien, hermano, ¿sí? Vamos para allá. Número 3, tenemos que tener un reglamento como iglesia. Ese reglamento en la iglesia debe de existir, porque nos habla de cómo conducirnos. Porque a veces el pastor toma una decisión así, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sí? Porque a veces hay decisiones que se toman, porque a veces nosotros señalamos o juzgamos a un líder, y eso es muy peligroso. Pero el reglamento en la iglesia, hermano, lo principal es, o los que lo deben de saber, es la mayoría del liderazgo. Porque deben de saber las entradas, las salidas, el sentarse, levantarse, de lo que es un líder espiritual. Ahora, fíjense, hermano, porque nosotros dentro del perfil doctrinal tenemos un credo. ¿Sí saben que el credo, ese credo es 100% bíblico? ¿Sí, hermana Betty? ¿Sí sabe o no? ¿Alguien se aprendió el credo? ¿No? Usted sí se lo sabe, hermano. ¿No se sabe el credo? ¿Usted, hermana? No, creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. ¿Sí o no? ¿Se lo saben o no? ¿No se lo saben? Ese es un credo que es 100% cristiano. Y ese es parte de nuestro perfil. Creemos en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿ya se dio cuenta cómo tenemos un credo como iglesia? ¿Sí? Creemos en un solo Dios. Eso es cristiano. Ese perfil está dentro del reglamento para presentarse a todas las autoridades, porque habla de nuestro credo, de nuestro creer, de quiénes somos, de nuestra misión, de nuestro propósito. Los católicos se apoderaron de sí, hasta los cantos que ahora cantan. El credo, bueno, a mí me lo enseñaron antes de hacer la primera comunión, y si no lo aprendíamos, va para atrás y no lo hacíamos. El credo dentro del perfil doctrinal, nosotros tenemos que entender qué es el credo. Sí. ¿Y por qué nosotros nos decimos iglesia cristiana? Tenemos que entender qué es nuestro pacto. Tenemos que entender qué son las doctrinas o qué es doctrina. ¿Sí se entiende? Muy complejo. ¿No, hermano? Ya estamos así como más relajados. ¿Sí? O sea, miren, hermano, dentro de todo lo que es el perfil doctrinal, yo debo de entender el credo, el pacto, hermano, ¿sí? La declaración de fe. ¿Qué es mi declaración de fe? ¿Por qué la hago? ¿Qué son las doctrinas básicas, hermano? Y las ordenanzas que Dios ha puesto para mi vida. Entonces eso, creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. ¿Sí? Dice ahí, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al Hades, antiguamente la profundidad del sepulcro de los muertos justos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. ¿A poco no todo es eso lo que usted profesa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Obviamente usted no lo hace como repetición y se da sus golpes de pecho. No, ¿usted qué hace? Lo vive. Se les escapó.
¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, ¿sí? Todo lo que es esa área, ¿sí? Miren, cuando nosotros hemos sido llamados a salir del mundo, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos un pacto con Dios. ¿Sí? Por eso es que usted participa de la mesa del Señor. Porque usted está consciente que su vida está en un pacto eterno con el Señor. ¿Sí, hermano? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Gloria al Señor. Nos mantenemos en santidad. Ese es nuestro pacto. ¿Sí, hermano? Vivir en santidad. Guiados por el Espíritu Santo. Dejar las cosas, ¿verdad, hermano? Que no están bien. Vivir una vida íntegra delante de Dios. Efesios 4, por favor. Por favor. Efesios 4, verso 1 al 3. Efesios 4, verso 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que No, Efesios 4, verso 1 al 3. Es que me pusieron Génesis 1, así Efesios 4, Yo del 1 pues, al preso 3. en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y del vínculo de la paz. Ahora fíjense, ¿de qué nos habla esto, hermano? Que nosotros como iglesia nos abstenemos de hablar palabras frívolas o lastimeras hacia los integrantes de la iglesia, o a minimizarlos o a menospreciarlos. Eso es un pacto, ¿sí? Con Dios. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Cómo le va, mi hermano? Bendecido, hermano. Amén. ¿Verdad? Ánimo, hermano. Cristo le ama. No, este hermano nació para maceta porque no pasa de corazón. No podría ser así. ¿Sí? O sea, a veces por eso cuando los hermanos se empiezan a llevar entre ellos y se ponen sobrenombres o están teniendo así un detalle, pues a mí me duele mi corazón porque digo, hay cosas que no han captado ellos en su vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese respeto, ellos nos van a respetar. Y aún como iglesia nos van a respetar porque sabemos guardar el pacto de Dios para nuestros vidas. Guardamos la vida. ¿Sí? Por favor. Aquí le dejamos antes de que terminen desfallecidos todos. Seguimos estudiando, ¿no? Se pone interesante. Bueno, a mí siempre me interesan las cosas, pero a lo mejor usted dice, ay, esto es muy interesante, muy interesante. Quiero que vaya usted ahí a 1 Tesalonicenses para cerrar. En el capítulo 5. Quiero que vea la exhortación del Espíritu en el verso 12. 1 Tesalonicenses 5, verso 12. Dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonezcan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tengan paz entre vosotros. También os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente,
que no confortéis a los de poco, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Para qué? Para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre unos para con otros. Dice, y para con todos, están siempre gozosos, ¿verdad? Entonces, esa es la exhortación del Espíritu a nuestras vidas en este tiempo. Esa es la exhortación que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Entonces, su vida cristiana tiene un llamado, su vida cristiana tiene un propósito. Usted tiene visión, usted tiene crecimiento, usted tiene entrega. Usted no puede quedarse al margen, usted debe de involucrarse en lo que Dios tiene para su vida. ¿Amén? Póngase de pie y vamos a orar. Toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Jesús. Tú eres fiel, Señor, tú eres bendito, tú no cambias, Jesús. Tú eres Rey de Reyes, Señor. Padre, te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Padre, visita las vidas, los corazones, visítanos, Señor, en esta tarde. Trae tu luz, trae tu alumbrar. Se disipen las tinieblas, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Se ha quebrantado todo aquello, Señor, lo cual, Señor, tú no hablaste para nuestras vidas. Padre, podamos ser testimonio de tu verdad. Podamos ser ese testimonio, Señor, que tú nos has llamado a ser, Señor, en este tiempo. Guía a tu pueblo, ministra a tus hijos, Señor, para que ellos puedan ser luz. Y donde quiera que se muevan, Señor, puedan ver tu mano de poder fluir. Y se ha quebrantado todo aquello, Señor, lo cual tú no hablaste para sus vidas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque quitas las vendas, Señor, de nuestros ojos para que podamos ver. Circuncida
Ilumina nuestros oídos para que podamos tener esa docilidad a tu consejo. Y sobre todo, danos un corazón sabio, un corazón entendido, para discernir entre el bien y el mal, Señor, y entender que tú nos estás llamando a ser luz. Que tú nos has llamado, Padre Señor, como la sal de la tierra. Esa sal blanca, pura, sin mezclas, que preserva. Que no permite, Señor, que la contaminación crezca. Ministra nuestras vidas y nuestros corazones. Y que ofrenda todas las tinieblas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Por tu infinita misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Den una ofrenda de palmas al Rey.